pues se pusieron muy de moda y unos. Ok, Iron Man, ya salió uno. Spidey, venga, Spidey. Yo voy por Spidey, venga. Híjole, híjole. Oh, ya sabía, ya sabía. Batman, pero sin qué? Pero sin Robert y el de Crepúsculo. Ah, ya entendí. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo que pues no está chido con este chavo, ¿no? Sí, yo prefiero al Batman, el que hizo. Ay, se me fue su nombre del actor. Pero esta trilogía, pues, Bale, que salió. Ándale, ajá. Christian Bale. Bale, exactamente. Buenísimas las pelis, ¿eh? Buenísimas las pelis. Entonces, sí, sí, bueno, para Marvel a mí es Spider-Man y para DC Comics, pues es Batman. Ok, voy a leerlos de abajo hacia arriba. Batman, pero sin Robert. Ok, el de Crepúsculo. Capitán América, está bien, está bien. Sobre todo el Capi de las pelis, ¿o qué? ¿No? Ahí siento que se hizo más famoso el Capitán, digo, pues con el. ¿Cómo se llama este actor también? Chris Evans, ¿no? Bien. Nunca me ha caído bien el Capitán América como personaje, pero el actor creo que lo hizo bien, ¿no? Como capitán. Muy bien. Capitanazo, dice. Pero hecho por dos, no, bueno. Spider-Man, Iron Man es el que va ganando, ok. Batman, el barman. Superhéroe, ok. El taquero, no, bueno. Ay, Dios mío. ¿Para qué, verdad? No, pues, como que amo. Ah, ok. Bueno, espero que sea broma eso. Está bien. Ok, Edward Cullen por siempre. Hughie Campbell, ¿y ese quién es? ¿Quién es Es Hughie el de, Campbell? es el ¿Eh? de The Voice. Es el de The Voice. Ah, ya sé quién, ya sé quién. Sí, sí, sí. El JC. Bueno, bueno. Scarlet Witch, perfecto, muy bien. Sí, muy, muy buen personaje. La verdad es que es muy poderoso. Sí, el personaje Scarlet Witch. Thor, también Thor rico, rico, bueno. Santo Dios. Spider-Man y Wolverine. Shrek. Ok. Y bueno, Ana cuando me pasa la tarea. ¿Algo que decir, Ana? ¿Cómo ves? Sin comentarios, profe. Cinco. Bueno, pero eres superheroína. Perdón, sí, sí, esa ahí me equivoqué. ¿Cuál es tu superheroína o superhéroe favorito? Es lo correcto. Una enorme disculpa. Ok. Omniman. Santo Dios, ¿dice cuál es? Es Es de de otra serie Invincible, de... profe. Ajá. Véala, está muy buena. ¿El de qué, perdón? Se llama Invincible. Oh, ok. Ah, sí, es la que me dijeron que no he visto. Cierto, cierto. Sí, véala. Omniman Ok. es cruel. Recomendación, la tomaré, la tomaré. Muy bien, ok. Bueno, ahí está. Entonces el ganador pues fue Iron Man. Sí, sí, sí. Se nota que las películas tienen algo que ver, yo supongo, ¿no? Yo creo que tienen que ver, porque efectivamente Iron Man no era como de los principales antes, ¿no? Entonces tiene tiempo para acá que pues se empezó a hacer de esa manera. Y sí, yo estoy de acuerdo. También el personaje que se aventó acá Robert Downey Jr. con Iron Man fue increíble, increíble. Me gustó bastante. Mister Increíble, ok, muy bien. ¿Y quién más por ahí vi? Por ahí vi. Bueno, Thor ya subió. Y pues bueno, yo creo que si sumáramos el de Thor rico rico al de Thor, pues en una de esas se anda peleando ahí con Iron Man, ¿no? La verdad. Ok, pero bueno, sí, sí debo reconocerlo, está guapetón el actor, ¿no? Está bien. Digo, no, yo no tengo inconveniente en reconocer que otro hombre sea guapo, está bien. Entonces, sí lo reconozco, la verdad, sí lo reconozco. Hasta mi novia a veces me dice, ¿no? Me dice, dice, ay, tú y nada más yo creo que te sabroseas al Thor. Y yo, pues velo, o sea, no es que me lo sabrosee, pues lo admiro, ¿no? O sea, la neta, qué bárbaro, qué bárbaro. Y también, por ejemplo, ahora Loki, pues, también, o sea, la neta es que hace un papelazo, me cae re bien el Loki. Y pues sí, 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 yo sí reconozco que son atractivos. ¿Por qué? No me pasa nada, ¿no? Por reconocerlo. Bueno, muy bien. Ahí está, entonces ya tenemos a nuestro superhéroe favorito. Muy bien, sale, vale. Entonces, el día de ayer estábamos platicando de las fases de crecimiento en medio líquido de una población microbiana
Y pues bueno, dentro de esas pues estaba la fase de latencia, era lo primero que habíamos platicado, ahí los traía azorados con la ruleta haciéndoles preguntas, pobres de ustedes, pero bueno, quedamos que para poder evitar la fase de latencia, si recuerdan, podemos nosotros preadaptar, ¿no? O adaptar obviamente al microorganismo, obviamente antes de ponerlo en el medio del cual yo voy a hacer la lectura de ese crecimiento, ¿no? Entonces, esa preadaptación le va a servir al microorganismo para saber cuáles son los sustratos que él va a utilizar, qué rutas metabólicas probablemente va a aprovechar, etcétera, ¿no? Y de esa manera, si nosotros pasamos de un medio de cultivo, que es el mismo, exactamente el mismo medio de cultivo, donde estaba almacenado el microorganismo, a un medio de cultivo donde yo lo voy a hacer crecer, seguramente puedo evitar esta fase de latencia, ¿no? De otra forma, pues seguramente necesito un tiempo para que se adapte el microorganismo. Muy bien, de ahí entonces pasará a la fase exponencial, que probablemente sea la fase más importante, ¿no? De las cuatro. En esta fase, los microorganismos se van a crecer y dividir hasta el máximo posible. O sea, la máxima capacidad que ellos tienen, aquí es donde ellos se van a poder reproducir, ¿no? Y dividir, obviamente. La velocidad de crecimiento es constante. Por eso, si nosotros hacemos una gráfica, y ojo con esto, es importante para el ejercicio que les voy a dejar. Si el tiempo está en la escala regular, pero el eje de las Y, donde yo pongo la concentración de microorganismos, está en escala logarítmica, les estoy dando la clave del ejercicio, entonces yo la fase exponencial la voy a ver como una línea en crecimiento constante que evidentemente pues va a tener una pendiente, ¿sale? Pero solo si está en escala logarítmica. ¿Por qué? Porque luego les digo esto para los ejercicios y me la vuelven a poner en escala regular y por lo tanto ahí no identifican fácilmente cuál es esa fase exponencial. Por eso es importante que podamos cambiar el eje, ¿no? El eje de las Y. Muy bien. En esta fase es cuando nosotros, si queremos estudiar un microorganismo, la célula de un microorganismo, es la mejor fase de obtener nosotros, pues obviamente una muestra y poderlo estudiar a detalle. ¿Por qué razón? Para empezar, estoy hablando de las células más jóvenes, ¿no? Como se están replicando constantemente, están a tope, están siendo, pues son chiquitas, ¿no? Están jovencitas o están en ese proceso de replicación. La población es más uniforme, todos están haciendo exactamente lo mismo, duplicándose química y fisiológicamente, ¿no? Entonces, si todos están sintetizando mitocondrias, polimerasas y todo, en todas voy a encontrar prácticamente lo mismo. A diferencia, por ejemplo, de una fase estacionaria, donde yo les decía el día de ayer, muchas de esas células empiezan a morir, muchas todavía se están replicando. Entonces, si yo agarro una muestra en fase estacionaria y quiero hacer un estudio del microorganismo, pues seguramente pues, no va a ser como constante, ¿no? O un promedio como tal. Entonces, pues eso obviamente complica un poco el estudio, ¿no? Ahora, en esta fase exponencial, nosotros podemos tener un crecimiento equilibrado o uno desequilibrado. El equilibrado será si todos los constituyentes celulares se producen a una velocidad constante, ¿no? Ahí no hay problema. En cualquier medio que yo lo ponga, en cualquier medio, si yo no modifico nada, seguramente voy a tener un crecimiento equilibrado. La bronca viene cuando nosotros provocamos un cambio en el medio de cultivo, lo que se puede llamar shift up o shift down. ¿Qué significa esto? Ok, la velocidad de síntesis de los componentes celulares van a variar. La razón es que si yo tengo un medio de cultivo, pónganle que al principio tenía 20 gramos por litro de glucosa y de repente yo le saco muestra y altero la concentración, es decir, yo le pongo, no sé, quito los 20 de alguna manera si se pudiera, obviamente, y le pongo nada más 10, pues obviamente los microorganismos que estaban creciendo a tope, pues van a sentir, van a resentir que la concentración ya no es la misma y entonces automáticamente se van a detener, ¿no? Va a ser así como, pues sí, como un freno de mano que les dice, espérense. Y eso va a provocar que su tasa de velocidad de crecimiento disminuya considerablemente. Ese es el shift down. El shift up es cuando nosotros más bien al medio de cultivo le agregamos más nutrientes para que el microorganismo de estar ya en un medio rico, pues vea más nutrientes y diga, ah, pues de una vez le sigo y hasta crece más rápido. Ese sería el famoso shift up, ¿sale? Esto para nosotros ahorita puede sonar así como que, pues, ¿para qué, no? ¿Para qué cambio yo la tasa de crecimiento? No le veo como mucho sentido, pero cuando nosotros llegamos
no sé, a un estudio que conlleve fermentaciones, producción de algún, no sé, de algún licor, por ejemplo, ¿no? Podría ser, o no sé, cualquier bebida que lleve por ahí algún producto fermentado, incluso un yogur, ¿no? Ahí, digo, ya sé que aquí hay gente que trabaja con ese tipo de productos, ya lo sé, ya lo sé. Entonces, pues evidentemente ahí puede funcionar. Nosotros estamos viendo una curva de crecimiento que es batch. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo le pongo al principio al microorganismo se va a quedar. O sea, no va a haber cambio en esos nutrientes que le puse de inicio. Pero también nosotros podemos tener un crecimiento continuo o una fermentación o, pues sí, una línea de crecimiento que sea más bien continua. ¿Cómo le hacemos para que, por ejemplo, el microorganismo se mantuviera en fase exponencial? Si aquí yo sé en el batch que empieza en 20 gramos por litro y cuando termina la fase exponencial ya los azúcares cayeron a 2, 3 gramos por litro, la única manera de que yo mantenga el microorganismo en fase exponencial, pues obviamente es poniéndole más azúcar, pero no se lo puedo poner desde el inicio. Si hay 30, se lo va a comer, ¿no? Se lo va a comer. Si hay 40, se lo va a comer. La idea de mantener la fase exponencial, por ejemplo, sería que cuando yo empiezo a ver que se empieza a agotar, suministrar más y empezar a suministrar y suministrar y suministrar, que de hecho es lo que sucede, por ejemplo, en una producción industrial. En una producción industrial rara vez se trabaja con, por ejemplo, una fermentación o una tasa de crecimiento batch. ¿Por qué? Porque se va a acabar, va a salir un lote y tienes que volver a empezar. Entonces, en algunos procesos lo que se hace es mantener todo de forma continua, mantenerlas en una fase exponencial lo más que se pueda. Y eso, pues obviamente, hay bioreactores especiales para ello, ¿no? Pero bueno, allá en ingeniería de bioreactores, ¿todavía no llevan? ¿Nadie? ¿Ingeniería de bioreactores? Y ¿No? no, y no voy a llevar por JC, profe. Ok, ok, ok. Bueno, sí, es que normalmente algunos me dicen, ya tomé bioreactores y va, caray. Y luego están acá en micro, ¿no? Por eso la pregunta. Pero bueno, ya les tocará ya con el profe Miguel, con el profe Zamudio, checar toda esa parte, ¿no? Del crecimiento. Y ahí, pues obviamente, pues también es importante, estas fases de crecimiento, también ahí lo van ustedes a retomar, ¿no? Pero bueno, regresemos a esto de la fase exponencial suponiendo que estoy yo en una tasa de crecimiento batch, ¿no? O sea, de que ya no voy a alterar yo las condiciones del medio de cultivo. Muy bien. ¿Cómo expresamos nosotros el crecimiento exponencial? Ok, el crecimiento exponencial es un modelo de incremento de la población en el que en cada periodo fijo se va a duplicar el número de células, ¿no? Y nosotros aquí al lado, en esta tablita, que esta se ve ahí media pixeleada, pero bueno, aquí está, vemos que, por ejemplo, este microorganismo a la hora cero, nada más hay una célula, pero a la media hora, 30 minutos después, 0.5 horas después, hay dos células. Y posteriormente, en la hora 1, ya tenemos 4. O sea, pasó otra media hora para que hubiera 4. A la hora y media ya tenemos 8. Pasó otra media hora, obviamente. Y entonces nosotros vamos viendo cómo va creciendo de una forma exponencial, de ahí el nombre, ¿no? Como nosotros lo podemos ver. Este aumento de número de células es una progresión geométrica de base 2. Entonces nosotros la podemos representar de esta manera, ¿no? 2 a la n, ¿sale? Esa sería la representación correcta. Ahora, bueno, matemática, ¿no? Más que nada. La característica de la fase exponencial es que al inicio de lo que es la fase exponencial, obtenemos muy poquitas células después de cada división. Pero cuando yo estoy en las últimas de la fase exponencial, yo obtengo una gran cantidad de células, ¿no? Está pasando la misma media hora. O sea, la media hora que pasó desde el punto 5 al 1, nada más cambió dos células. Pero en la hora 5.5 a las 6, también pasó media hora y tú obtuviste 2048 células más, ¿no? Entonces, esa es una característica importante porque obviamente se va a sobresaturar, ¿no? La concentración microbiana que nosotros tenemos en un determinado medio de cultivo, ¿no? Ese organismo, por ejemplo, que se duplica cada media hora, después de 10 horas tiene 1.048.576 células, ¿no? O sea, es impresionante. Ya después de que nosotros llegamos a un determinado tiempo, ¿no? Para nosotros, ¿qué significan 10 horas? Para ustedes, ¿qué significan 10 horas? Vamos a ver.
Mera curiosidad. ¿Qué hacen en 10 horas? Dormir. Dormir, ok. Estaría bien, ¿no? Estaría bien poder dormir 10 horas al día. Estaría súper, súper. Muy bien. ¿Alguna otra? 10 Yo lo horas. tomaría como casi un día, ¿no? ¿Cómo qué, O sea, perdón? un día productivo. Un día productivo, sí, sí, sí. Imagínate trabajar 10 horas seguiditas, sin descanso. Yo creo que hace uno lo que normalmente no hacemos como en una semana, ¿no? Yo creo, la verdad. Muy bien. Digo, suponiendo que tienes todo para hacerlo, ¿no? O sea, que no tienes pausas ni nada por el estilo, ni nada que te distraiga, que tu mente está en paz, ¿no? Obviamente. Muy bien. 10 horas, ¿qué significarán 10 horas? Pues podemos tomarlo como 10 capítulos de Vikingos también, ¿no? Yo a eso iba, ¿no? Está bien. También, con lo que dijo Sebas, también dormir, ok. Los podemos dividir en 10 minutos de chamba y 1 hora de descanso Ándale, en ese también, lapso de 10 también. horas. Ujú, exactamente. Sí, exactamente, ¿no? En lo que pasan 10 horas para nosotros, quizá, no, quizá a veces decimos, no, es que el tiempo se me está yendo muy lento. O otras veces decimos, no manches, 10 horas se me fueron como agua. Bueno, en ese tiempo, este microorganismo ya tiene 1.048.576 copias de él mismo, ¿no? Entonces, es bastante, es bastante. Por eso es, y era a lo que les preguntaba el día de ayer, ¿no? De que si tú vas y comes ahí en el mercadito, en lugar, ¿no? En un lugar donde obviamente no sea muy, muy sano, muy salubre, y comes, pues en cuánto tiempo más o menos te enfermaste, ¿no? Esa era mi duda. Necesitas una concentración microbiana suficiente para empezar a sentir el malestar, ¿no? Y por eso es que no es inmediato. Por eso no sé, si te comiste el taquito contaminado por salmonela, ¿no? De que había dramas. No es que a la media hora o a la hora te vas a sentir mal. Necesitas que crezca para que entonces te sientas mal, ¿no? Y ya después de unas 4 o 5 horas, seguramente ya es suficiente para tenerte por allí en el baño, ¿no? Seguramente. Ahorita me acordé una vez, y perdón, yo sé que aquí hay gente de Pátzcuaro, ¿sí? ¿Quiénes son de Pátzcuaro? ¿No hay Yo, nadie de profe. Pátzcuaro? ¿Ángel? No, Baruch. Ah, perdón, Baruch, ok. Muy bien. No, no es nada en contra de Pátzcuaro, nada más es algo que vi en el centro de Pátzcuaro. Lo que pasa es que una vez fui con mi novia ahí pues obviamente ahí a Pátzcuaro de paseo, ¿no? Y, Prepandemia, ¿no? Antes de todo este y, relajo. Fue el verano antes, y estoy hablando Baruch, de 2019. ¿Qué pasó? nada, profe, es que como que mi internet está lento y se escucha todo después. Lo siento. Ah, ok. A las 3 de la tarde. Es Baruch, ¿no? Va a sonar. Muy bien, Alex, no pasa nada. Ok, entonces a lo que iba es que ese día pues fuimos, sí, creo que fuimos a la isla, fuimos a Janitzio. Y de regreso, bueno, no me acuerdo. De regreso el chiste es de que llegamos ahí al centro, ¿no? Conseguimos lugar y todo, nos paramos. Ya ven que luego hay mucha gente. Y había varios puestos de comida. Creo que fue incluso para o sea, cercano al Día de Muertos, ¿no? Por esas fechas. Entonces, pues ya ven que luego están las artesanías y no sé qué tanto, ¿no? Se ponen allí en el centrito. Y pues fuimos por la clásica nieve de pasta. ¡Ay, cómo le extraño! Esa nieve de pasta. Y ya nos fuimos a sentar ahí a la fuentecita, ¿no? Era un día medio lluviosón y toda la cosa. Y estábamos cerca de la fuente. Entonces, pues ya estábamos comiendo a gusto, ¿no? Todo bien. Y en eso vemos que una de las señoras de los puestos de comida llegó, ¿no? O sea, se acercó ahí a la fuente y hay como una, no sé, como una manguera donde el agua está pues hacia chorro, ¿no? Hacia arriba, ahí dentro de la fuente. Y vemos que agarra su bote de agua, ¿no? Así como ustedes traen ahí luego sus botecitos de agua del Tupperware o de esos. Ella sí llegó con su bote de agua y que lo llena, ¿no? Ahí lo llenó y se la empieza a tomar. Entonces nosotros nos quedamos así, Cari y yo, se llama mi novia Cari, nos quedamos así de, ¿what? Bueno, está haciendo defensas, tiene defensas la señora, seguramente, ¿no? No, está bien, no hay problema, y pues ya está acostumbrada de alguna manera, ¿no? Y ya se fue, y ya seguimos con nuestra nieve, pues sí nos quedamos así de changos, ¿no? Digo, nosotros sabemos que no es bueno, que puede traer problemas, pero nuevamente, pues ella quizá ya está acostumbrada, ¿no? No hay tanto bronca. Pero luego llegó con una cubeta pues de esas que yo creo que usamos para trapear y así, ¿no?
llega con una cubeta y la mete hacia la fuente, ¿no? Y pues si se han asomado a veces al agua de las fuentes, pues ya ven que está así como verdosita, ¿no? ¿Sí o no? O ven el agua así transparente y cristalina. Ay, profe, y así se la tomó con esas cositas verdes. Ay, Ajá. No, te digo que lo peor es que mete la cubeta, saca el agua y ahí fue donde nos llamó la atención, ¿no? Porque se llevó la cubeta hacia su puesto de comida. Entonces, la verdad es que dijimos, no manches, o sea, ¿la va a usar como para lavar o algo así? Que está bien, ¿no? O sea, bueno, si es para lavar, ok, pues le van a poner jabón y ya está, ¿no? Y nos acercamos, nos paramos, la verdad, y nos fuimos así bien espías nosotros, ¿no? Bien espías europeos ahí en Pátzcuaro, viendo a ver qué pasaba. No, hombre, que llega al bote donde tienen el agua de horchata, del agua de Jamaica, esos botes que parecen como colmenas de abejas, ¿no? Que están así grandotes de plástico, y que se la vacía, que se la vacía. no. O sea, es el agua que pues obviamente le da a la gente, ¿no? Evidentemente. Y ya después le echó ahí el extracto de Jamaica o de horchata, no me acuerdo de qué era, pero ahí se lo echó, ¿no? Entonces, bueno, era agua tal cual, no era agua potable, definitivamente, y tampoco era agua para tomar, ¿no? Era agua de la fuente, la que le dio. Entonces, nuevamente no es nada en contra, ¿no? No, ni mucho menos, simplemente es algo que observamos ahí y pues que nos llamó Profe, bastante. yo era ese señor. Tan- No sé. Y pues Sí, ahora así que lo son los de comentas, Pátzcuaro. sí me acuerdo que el Baruch estaba ahí sentado echándose unos sopecitos con su litro de agua. No, o sea, la verdad sí. Hace poquito una doctora, creo que era de Morelia, sí, Ujú. también hizo como un en vivo en su Facebook y estaba pues denunciando esa situación de que en el portal de las enchiladas que una señora mandó a su hijo por agua, pues que Ajá. el niño se le hizo, o sea, pues fue a la fuente y era para lavar los trastes. Entonces, pues de todos modos como que sí dijeron, oye, la agua de la fuente está súper sucia, ¿por qué haces eso? Y Sí. así. Y ella como era doctora y ya pues Ujú. la señora súper avergonzada fue así como de, no, yo le dije que fuera hasta allá la llave. Y acá él Pero se fue sí, por está muy la. feíto. Sí, 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 sí. Bueno, pues ya, ¿no? O sea, realmente, sí, sí me decía mi novia, vamos a decirle algo. Y le digo, pero pues, o sea, ¿qué le quieres decir? Se va a enojar. Luego, ya ves que pues también hasta le entran a los golpes, ¿no? De repente, Sí, entonces, un le show, digo, un show. ¿mande? Se hace un show pues ahí con las señoras a veces. Sí, Se sí, ponen bien agresivos. exactamente. Y luego, digo, están todos los demás puestitos, pues obviamente van a ir a ayudarle, ¿no? Así como a defenderla. Entonces, sí va a armar como un borlote, ¿no? Si decíamos algo, yo sé, lo lógico o lo prudente hubiera sido, pues sí hacerlo, sí comentarlo, ¿no? Pero ya de momento le dije, no, hombre, ya venimos de paseo, relajados, ya en otra ocasión, ¿no? Y ya, pues nos fuimos. Pero pues sí nos quedamos así de, ¿what? Y ya, incluso se los juro. Ya hasta mi nieve de pasta que estaba disfrutando tanto, la verdad, hasta yo me quedé pensando, ay, con que no sean aquí también que usan agua de esta para hacer mi nievecita. Pero bueno, yo creo que no. Ojos que no ven, ¿no? Corazón que no siente. Así que, pues bueno, ya nos sacamos nuestra nieve y ya nos regresamos para Morelia, ¿no? Pero bueno, nuevamente no es crítica a Pátzcuaro, no saben cómo extraño ir para allá. Visitar una tardecita, estar ahí en el centro a gusto, la nievecita, el pan que venden también ahí, oh, cosa seria, las galletitas, ya me está haciendo agua la boca. Entonces, pues sí se extraña bastante, ¿no? Pero bueno, me acordé mucho de eso ahorita que hablamos de cómo se contamina uno. Y tengo otro ejemplo, pero esa se los platico cuando hable de bacterias. Otro ejemplo así, que nos tocó algo parecido, pero en Querétaro, ¿sale? Eso fue en Querétaro. Bueno, muy bien. Entonces, el modelo nuevamente es base 2, como esto que nosotros vemos aquí. Y la ecuación matemática, si yo quisiera, por ejemplo, calcular el número de células, en un tiempo determinado, ¿no? Puede ser a las 3, 4, 5 horas. Entonces yo podré hacerlo si conozco, por ejemplo, la concentración inicial que le pusimos al medio de cultivo y n minúscula, que es el número de generaciones en un determinado tiempo t, ¿sale? Ahora, el problema está en que para sacar esa n, pues no es tan sencillo, ¿no? Esa n lleva su complicación. Lo que nos puede ayudar es esa fase exponencial para poderlo hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, trato de esto más bien despejar esa pequeña n,
¿Por qué? Porque la N mayúscula, que es el número de células, en realidad, miren, yo no manejo número de células, yo manejo concentración, ¿no? Vamos a tomarlo como concentración, por eso lo pongo entre corchetes. Y esta también igual, ¿no? Vamos a decir que más bien es concentración celular. Ok. Yo la concentración la puedo medir experimentalmente. O sea, si tú vas al laboratorio, vas a poner un microorganismo a fermentar o a que crezca en un medio de cultivo líquido, pues tú debes saber cuánto le pones, ¿no? Y decir, bueno, yo le voy a poner una concentración de, no sé, 2 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 6 células por mililitro, ¿no? Esa va a ser mi concentración. Ok. En el tiempo n, tú vas a ser capaz de poder ver cuántas células tienes ahora, ¿no? En un tiempo de 3 horas, por ejemplo, vas y lo checas. De hecho, vamos a ver nosotros los métodos de cómo puedo determinar eso, ¿no? Sería la manera. Entonces, más bien lo que no voy a poder calcular de entrada o checar de entrada experimentalmente es esa pequeña n, ¿sale? Que nuevamente es el número de generaciones en un tiempo t. Por lo tanto, si despejo, tendré que ponerle logaritmo a esto, ¿no? Para poder bajar esa n de ahí. Y entonces el logaritmo de la concentración, etcétera. Usamos leyes de logaritmos. Bueno, no me quiero meter en cuestiones matemáticas, pero podemos llegar a esta ecuación, y ahora sí despejada, donde el número de generaciones es igual al logaritmo de la concentración en un tiempo t menos el logaritmo de la concentración inicial sobre el logaritmo de 2, que es igual a 0.301, ¿no? Esta ecuación, porfa, apúntenla, porque la van a necesitar para el ejercicio que vamos a hacer, ¿sale? Muy bien. Y ya que yo tengo esto, esta n, el número de generaciones, me sirve para calcular ahora sí un valor, que ya les decía yo, desde ayer platicábamos de este valor, que se llama tiempo de generación o tiempo de duplicación, que es igual, se marca con una letra G. También yo a veces no lo marco con G, yo más bien lo ponía como TD, así, ¿no? Tiempo de duplicación. Es igual al tiempo en el cual tú estás haciendo la medición, ¿no? Entre n, el número de generaciones. Como yo quiero saber el tiempo de duplicación en la fase exponencial, entonces yo aquí pondría el tiempo que dura la fase exponencial, solo la fase exponencial. Otro de los errores comunes en resolviendo este ejercicio, y ya cuando ustedes se van a hacerlo por su cuenta, por el proyecto que estén desarrollando, es que me ponen el tiempo completo que dura la cinética de crecimiento, ¿no? Cuando en realidad solamente se necesita el tiempo de fase exponencial. Y entonces lo primero que tú tienes que verificar es ese tiempo. ¿Cuánto dura ese tiempo? Tú sacas el tiempo de duplicación y con eso puedes calcular la constante de velocidad de crecimiento. Simplemente es una velocidad que está denotada por la letra K y es igual al logaritmo de 2 entre el tiempo de duplicación o tiempo de generación, ¿sale? Entonces, estas tres formulitas las van a necesitar para resolver el ejercicio que mañana vamos a hacer, ¿sale? Bueno, mañana o el lunes, dependiendo de cómo vayamos avanzando. Ok, el tiempo de duplicación es muy variable, ¿no? Y ya yo les preguntaba ayer, ¿cómo o por qué un organismo que es eucariote tarda más, por ejemplo, que un, perdón, que un procariote? Pues tiene que ver con el tamaño del genoma, ¿no? Muchas veces. Tiene que ver, decían ayer, con la estructura celular también, por supuesto que sí, y muchas otras cosas, ¿no? Pero si nosotros revisamos la tablita, pues nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, organismos como E. coli, ya les decía ayer, ya les adelantaba, en media hora se duplica, pero puede tener una tasa máxima, por ejemplo, de 20 minutos. O sea, en 20 minutos estar a tope para duplicarse constantemente. Bacillus subtilis, esta es una gran positiva, necesita más o menos, bueno, no, esto no es media hora, perdón. Esto sí estoy hablando como de 20 minutos más o menos, ¿no? 25 más o menos. Ok, esta pues sí ya se acerca más a la media hora, más o menos. Pseudomonas, poquito más de la media hora. Pero, por ejemplo, Rhodospirillum es una célula que tarda 4 o 5 horas en duplicarse, ¿no? Mycobacterium tuberculosis, esta bacteria es la bacteria más sencilla que puede existir dentro, pues técnicamente de cualquier organismo, ¿eh? La verdad. Es la más sencilla y la que menos se esfuerza por hacer algo. Perdón, no era Mycobacterium. No. Les estoy contando un chismesote. Discúlpenme. No. No es Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis es patógena, ¿no? Ya sabemos. Pero bueno,
Esta es más bien a la que se enfrentó Robert Koch, ¿no? Y esta tarda en duplicarse 12 horas. Es por eso que Robert Koch pues, tardó tanto, ¿no? Tardó tanto en poderla ver en un medio de cultivo sólido. Imagínense, 12 horas para duplicarse en 2 células. Luego otras 12 para 4 células. Otras 12 para 8 células. Pues por eso llevaba 2 semanas, 3 semanas para que viera la colonia en el medio de cultivo, ¿no? La que yo les decía, ay, se me fue ahorita el nombre. El nombre se me fue por completo, pero bueno, esa todavía tarda más de esas 12 horas, ¿no? Ese microorganismo. Pero bueno, trataré de acordarme y decírselos durante lo que falta de sesión. Ok, dentro de los protistas estamos hablando de algas y protozoarios, aunque ya son eucariotes. Si se fijan, ya estamos hablando de que 12 horas, 10 horas en promedio, o sea, el tiempo ha subido bastante, ¿no? Este parásito, por ejemplo, que es Giardea lambda, entonces dura 18 horas en poderse replicar. Otro de ellos, por ejemplo, Ceratium, 83 horas, ¿no? En poderse replicar. Muy bien. En nuestro cuerpo, todas las células se duplican a la misma velocidad. ¿Qué opinan? ¿Creen que una célula de los huesos se duplica a la misma tasa que una célula del hígado o que del tejido adiposo? No creo. ¿Sí? No, No. ¿verdad? Seguramente no, ahí sí no. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque están especializadas en cosas diferentes, ¿no? Tienen actividades diferentes. Ya decíamos, bueno, no sé si lo comenté con ustedes, cuando nos dicen, es que te diste un golpe en la cabeza y se te murieron muchas neuronas, y esas neuronas no las recuperas. No, sí se recuperan. La bronca es que las neuronas tienen una tasa de duplicación o un tiempo de duplicación bajísimo, más bien altísimo, ¿no? O sea, tardan muchísimo en duplicarse. Sí se recuperan, pero pues necesitas mucho tiempo, ¿no? Y obviamente cuando eres joven, la tasa disminuye. Cuando vas creciendo un poquito más, entonces obviamente pues va a tardar más en duplicarse, ¿no? Las células de los huesos. ¿Por qué terminamos desgraciadamente ya a los años 50, 60, 70 con problemas como osteoporosis? Pues es lo mismo, ¿no? De por sí tardan mucho en duplicarse las células de los huesos. Cuando nosotros llegamos a esa edad, pues obviamente mucho más. Y es por eso que no es suficiente la tasa de duplicación para mantener la estabilidad, ¿no? En este caso, pues el hueso. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Hay incluso, bueno, hay otros organismos, a pesar de que son eucariotes, como las levaduras, que tardan 2 horas, ¿no? No tardan tampoco tanto, tan exagerado, pero otros pues sí como 30 horas, ¿no? Entonces es muy variable este tiempo de duplicación y depende del microorganismo, pero también del medio de cultivo donde yo lo estoy poniendo, ¿sale? Muy bien. Luego de la fase exponencial, pues viene la fase estacionaria, que es una fase de crecimiento en la cual, ya les había yo comentado, pues hay un equilibrio, ¿no? Entre las células que aún se están dividiendo y las células pues que ya están muriendo o que ya no son viables, ¿no? Cuando nosotros hablamos de muerte celular, de muerte de microorganismos, no hablamos del mismo término de muerte que pues obviamente nosotros conocemos, ¿no? Cuando una célula ya no se va a poder reproducir, automáticamente decimos que ya no es viable. Y entonces eso significa la muerte para una célula. A pesar de que ella todavía esté sacando por ahí poquita energía, de que ande, pues no sé, haciendo glucólisis o algo así, si ella ya no se puede dividir, entonces se va a programar para morir, ¿no? Por eso decimos que ya no es viable, que ya no es viable la célula. Eso significa muerte en este caso, ¿sale? Entonces, ¿a qué se puede deber esta fase estacionaria? Primero que nada, y lo más común es la limitación de nutrientes. Durante la fase exponencial todas estaban comiendo pues a una tasa de velocidad grandísima, ¿no? O sea, rápido, rápido. Entonces se agotó completamente los nutrientes de tal manera que la población dijo, órale, vamos en friegan, ¿sabes qué? Bájale un poquito y dejaron poquitos nutrientes. Por eso se mantiene una fase estacionaria, con lo poquito que haya, ¿no? Y ayer les ponía el ejemplo de una fiesta a la que llega mucha gente. También hay limitación de oxígeno. Si es un organismo aerobio y tienes tanta población en un lugar muy cerrado, pues, y más, por ejemplo, si eres, imagínense que nuestros microorganismos son, ¿cómo se llama esa fobia a lugares cerrados? Se me fue ahorita.
Claustrofobia. Ajá, imagínate que una de esas bacterias de una E. coli es claustrofóbica, imagínense, pues ahí se va a petatear, ¿no? Entonces, también esa limitación de requerimientos como de oxígeno, puede ser incluso el pH, no sé, pueden afectar el crecimiento de los microorganismos y automáticamente, pues por eso empiezan a dejar de ser viables, ¿no? Hay células que se van abajo, ¿no? Que están en el fondo del matraz, donde no hay nada de oxígeno y pues ya valió. Otras que tratan de irse a la superficie, pero como hay otras ya en la superficie, pues no alcanzan a llegar a donde está el oxígeno, ¿no? Y también por eso pueden morir. La acumulación de productos tóxicos. Obviamente el metabolismo de todos los microorganismos, pues trae como consecuencia desechar, ¿no? Los productos, pues ya que no se necesitan. Entonces, pues son productos tóxicos. Si los están desechando todas las células y es la misma célula, pues son tóxicos para los demás. Digo, esto nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuánta basura generamos y ahora es tóxica para nosotros? Evidentemente, ¿no? Entonces esto también puede afectar a los microorganismos. Y finalmente, pues porque se alcanza el nivel crítico poblacional, ¿no? Esto es obvio, ¿no? ¿Qué trae como consecuencia el estrés? Este estrés durante la fase estacionaria, ¿ok? Algunos organismos que se pueden transformar, ¿no? A una estructura de resistencia, aquí es donde lo hacen. Entonces vemos la formación de endosporas si son algunos gram positivos. Otra cosa normalmente es que las células que estaban así dividiéndose a tope, estaban gorditas, hinchaditas, ¿no? De tanto comer, ahora van a disminuir su tamaño porque van a empezar a autoconsumir sus propios componentes celulares para poder sobrevivir y poder seguirse replicando. Entonces, si tiene, no sé, 10 mitocondrias el organismo, dice, ¿sabes qué? Pues me voy a comer 2, 3, ¿no? Ni modo. Las degrado y lo que salga de ahí me lo como, lo metabolizo para poder obtener un poco más de energía. Por eso es que se viene una disminución de tamaño. Hay cambios genéticos, obviamente, puede haber daños al ADN y también hay cambios fisiológicos, ¿no? Ya obviamente el metabolismo no es el mismo. Necesitan cambiar un poco la forma en que obtienen por ahí su energía, ¿no? Y aquí es donde se activan la producción de muchas proteínas que se llaman proteínas del hambre, ¿no? Siempre me ha dado risa ese término, perdón. Pero bueno, estas proteínas lo que hacen es írsela a pegar a la pared celular. Digo, si es una gram negativa, ya saben que tiene peptidoglucano y una membrana externa, o se le pueden pegar a la pared celular de una gram positiva, es decir, la capa muy gruesa de peptidoglucano, ¿sale? Y protegerla un poquito más. Hay otras proteínas que se le unen al ADN y entonces tratan de protegerlo, ¿no? De todas esas condiciones a las que se encuentran como chaperonas de protección, ¿no? Contra la desnaturalización. Otras van con proteínas y les dicen, espérate, yo te ayudo a reconfigurarte antes de que dejes de ser viable, etcétera, ¿no? Todo esto sucede en la fase estacionaria, digamos como que se está alargando el apocalipsis, ¿no? Ahí en la fase estacionaria, algunas sobreviven y otras pues evidentemente ya no lo hacen, ¿no? Hasta que viene un punto crítico en el que ya no hay vuelta atrás, que se llama fase de muerte poblacional y donde existe una disminución ya considerable del número de células viables. Nuevamente, la muerte microbiana es la pérdida irreversible de la capacidad de multiplicarse. Entonces, yo puedo ver todavía la célula, o sea, yo la puedo ver ahí en el medio como que parezca que está viva, pero yo no puedo decir que está viva si ella ya se está programando para morir, ¿no? A pesar de que yo todavía la veo ahí, que se está moviendo poquito, pero ella probablemente ya no se puede multiplicar y se esté programando para morir, ¿no? Hay una privación excesiva de nutrientes, una acumulación también excesiva de residuos tóxicos, y la muerte celular termina también siendo logarítmica. Así como fue exponencial la fase exponencial, valga la redundancia, también la fase de muerte es exponencial, solamente que su pendiente está mucho más acostada, ¿no? Es decir, que no es tan rápido esta fase de muerte, sino que lleva su tiempo, obviamente, para que vaya desapareciendo la población, ¿no? Es una fase compleja, muy, muy compleja del crecimiento celular y muchas veces no alcanzamos a visualizarla, ¿no? Dependiendo del tiempo en el que nosotros hacemos nuestra curva de crecimiento. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario hasta aquí? Ok, muy bien.
Sale, entonces ya vimos nosotros, cómo es la curva. Ahora la pregunta es, ¿cómo le puedo hacer para yo generar una curva de crecimiento de un microorganismo una vez que estoy haciendo ya, por ejemplo, un experimento, ¿no? Yo creo que eso es algo interesante y nuevamente a muchos de ustedes que se vayan ahí a la parte de fermentaciones, que se vayan a la parte de hacer crecer, no sé, algas, levaduras, hongos, bacterias, de todos modos tienen que armar una curva de crecimiento, ¿no? Y para ello entonces necesitamos de las técnicas para poder medir la concentración celular, ¿sale? Tenemos dos clasificaciones. Uno será la determinación del número de células y la segunda será la determinación de la masa celular. Muy bien, una pequeña pausa. ¿Alguien de aquí trabaja con JC en el app de JC? ¿Nadie de aquí? Ok, Renata. Ya estás con el JC entonces. ¿Y tu proyecto ya te dijo más o menos de qué será? Bueno, no es tanto proyecto, estoy liberando el servicio. Ah, ok, ahorita estás como de servicio. Ya. Ujú. Bueno, pero entonces si has visto, bueno, es que no va tanta gente, ¿verdad? Qué chido. ¿Tú estás yendo al laboratorio? Ujú. Ah, ok. Bueno, entonces ves gente, ¿no? Que va a trabajar ahí en sus proyectos. Sí. Seguramente has visto, digo, ahorita no sé, ya tiene mucho tiempo que yo salí ahí, ¿no? De con JC, pero mis condolencias hoy nomás. Pero seguramente has visto que van con el microscopio, que van con una tablita chiquita de vidrio, ¿no? Y que ahí le ponen su muestra y Sí. empiezan a hacer sus conteos, ¿no? Con un contador que es como ay, ¿cómo les diré? Como un relojito chiquito y que le vas picando, ¿no? Que yo ta, 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 ta. Ujú. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, en ese tipo de proyectos se utiliza mucho, ¿no? Por eso es importante conocer esto. Y pues todos estamos, ¿no? Todos en algún momento, pues podríamos llegar a un proyecto de ese tipo. Yo me enfoqué mucho en fermentaciones, por ejemplo, en la maestría, y pues totalmente tuve que hacer cinéticas y cinéticas de crecimiento microbiano, ¿no? Era importante que se hiciera, porque te hablan de la adaptabilidad del microorganismo a ese medio de cultivo, sobre todo si tiene algo extraño, ¿no? Parte de tu proyecto que tú le estás poniendo. Entonces, pues es importante, ¿no? Saber cómo pueden crecer esos microorganismos y cómo yo puedo determinar esa concentración celular. La determinación del número de células, hay dos tipos de técnicas. Una es el recuento directo y la otra es la siembra en placa, ¿sale? En el recuento directo se utiliza esta tablita que ahorita le decía ahí a Renata, que sí la ha visto, que se puede llamar cámara de Petroff-Hauser, cámara de Neubauer, hemocitómetro, tiene diferentes nombres, ¿no? Va a depender mucho de cómo está estructurada, pero todas tienen el mismo principio. Es una cámara de recuento, ¿no? Es una cámara donde yo pongo a las células y ahí las cuento directamente desde el microscopio, ¿sale? Esa es la idea con este tipo de estructuras, ¿no? Y ahorita me acordé que una vez saqué volando una cámara de Neubauer y la rompí, no me acordaba de eso, fíjense. Ahorita me voy acordando. Se me atoró, es que traía los guantes de látex y no me acuerdo cómo estuvo, total que se atoró entre el guante y moví el guante, me quité el guante y salió volando la cámara de Neubauer, ¿no? Pero bueno, sí, me tocó pagarla, me tocó pagarla. Y también me acuerdo mucho que en laboratorio de micro hicimos una práctica donde les pedí que contaran la población celular y me acuerdo que una niña traía la cámara, pues no tan alto, ¿no? Imagínense, ahí en el laboratorio de micro, ustedes ahí llevaron biología, imagínense el tamaño de un mechero Bunsen y la niña traía la cámara a esa altura, ¿no? O sea, a la altura en que está la flama, más o menos. Entonces me acuerdo que le dije, ten cuidado con la cámara, no se te vaya a caer porque se rompe, ¿no? Y como al minuto que se le cae de esa altura y se le parte en dos la cámara, ¿no? Entonces fue de, híjole, no, pues no. Sí le sufrió un poquito porque pues me preguntaba que qué hacer. En ese tiempo, en ese entonces no era, no era Vinicio, no era Vini el jefe de laboratorio, no me acuerdo quién era, pero me acuerdo que le preguntamos y nos dijo, no, la tiene que pagar, ¿no? Y bueno, ha bajado el precio. Cuando yo me tocó comprarla, me salió como en 1200, 1400. Y cuando le tocó comprarla a ella y a su compañera, era un equipo, le salió creo que en 500, ¿no? La cámara de Neubauer. Seguramente esa cámara todavía está ahí
en el laboratorio de microbiología, ¿no? Nuevecita, nuevecita. Así es, ¿no? Entonces la cámara pues es así, como ustedes la ven aquí en la imagen, como pueden ver, es esta la cámara mentada. Y bueno, nosotros vemos que realmente no es como un portaobjetos, ¿no? Perfecto, sino que nosotros tenemos como hendiduras y algunas partes que se elevan un poquito más, ¿no? Ahí nosotros lo vemos como ondulada. Eso es importante porque en el centro, este que nosotros vemos en el centro, este carril, ahí es donde está dibujado realmente la, ¿cómo les diré? La rejilla, probablemente, que nos ayuda a nosotros, que es la guía, para nosotros poder hacer el conteo. Y está un poquito elevado, está un poquito más elevado estos dos de acá, que detienen al cubreobjetos, perdón, que esta que nosotros tenemos aquí, lo cual le va a permitir tener un volumen allá adentro, ¿no? Entre lo que es el cubreobjetos y la parte de abajo. Y ahí es donde nosotros debemos depositar nuestra muestra, ¿no? Para que veamos y hagamos el conteo de las células, como es lo que nosotros vemos aquí. Ahora, ¿cómo se hace ese conteo? Vamos a ver así de forma muy general. Supongamos que nosotros tenemos la cámara, ya le pusimos la muestra determinada, espérenme, ya no encuentro dónde quedó el mouse, acá está. ¿Ok? Y le hacemos zoom directamente a esta parte, ¿no? Supongamos que lo estamos viendo al microscopio. Si vemos con el objetivo de 40x más o menos, o 10x, no me acuerdo cuál es. No, es el de 10x. Si ves con el objetivo más pequeño, de aumento más pequeño, tú verías esto al centro de la cámara. Es decir, nosotros vemos un cuadrante, que sería todo esto. Esto es un cuadrante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrantes grandotes, ¿no? Si tus células son de gran tamaño, entonces haces el conteo en estos 9 cuadrantes. Pero cuando hablamos de levaduras, bacterias, etcétera, por lo general nosotros tenemos células más chiquitas que eso, ¿no? Y por lo tanto utilizamos solamente el cuadrante de en medio, ¿no? Ese que ven así más rayado es el que nosotros vamos a utilizar. Vamos a hacerle zoom entonces a ese cuadrante de en medio, ¿ok? Si le hacemos zoom, entonces nosotros veríamos que este cuadrantote está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Es de 5 por 5 cuadrantes o subcuadrantes, si le quieren llamar de esa manera. Y cada uno de estos, a su vez, está dividido en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16 cuadritos. Santo Dios. Entonces, cambias al objetivo de 40x y lo que vas a ver, bueno, esto todavía es en 10x, pero en 40x lo que tú vas a ver es solamente uno de esos 25 cuadros, ¿no? Dividido en 16. Eso es lo que tú verías en el objetivo de 40, ¿sale? Ahora, para poder hacer el cálculo, nosotros tendríamos que hacer la cuenta de todas las células que yo tengo en todo este cuadrante, es decir, en los 24 cuadros, ¿no? Divididos por 16 cuadritos cada uno, imagínense. Pero bueno, como muchas veces tengo una cantidad de células incontable, o sea que es extremadamente alta, lo que se hace es estadísticamente elegir 5 cuadrantes solamente, 5 de ellos, como ustedes pueden ver, y hacer el conteo en ellos para después sacar un promedio, ¿sale? Entonces yo le hago zoom, por ejemplo, aquí al cuadrante número 5 y veo esto. Todas las células que ustedes están viendo marcadas en negro, en círculos negros, son aquellas que yo debería contar, ¿sale? Entonces, aquí yo contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 células, ¿no? Yo diría que hay 18. Ok, si hay células sobre las fronteras de los cuadritos, como ustedes pueden ver, yo puedo hacer desde un inicio, digamos como mentalmente, el que yo voy a contar de dos lados y de dos no. Es decir, si yo cuento los de la izquierda y las de arriba, como pueden ver, entonces las células que queden a la derecha y abajo, sobre esas líneas, no las voy a contar. Es por eso que, por ejemplo, esta no está contada, o estas dos de aquí, o esta de aquí, o esta de acá, o esta de acá, ¿no? Porque están tocando la línea, pero yo dije desde un principio que solo voy a contar las que están a la izquierda y a la derecha. Esto ya es a cada uno, ¿no? Pero es para ir quitando error estadístico en el momento de hacer la cuenta. Muy bien. Ahora, ya que hice, por ejemplo, esa cuenta, ¿para qué me sirve? ¿Realmente para qué me sirve? Muy bien. La cuestión está en que el volumen
de un cuadro grande, bueno, para empezar, cada cuadrito mide 0.2 milímetros, cada uno de estos. Por lo tanto, ¿cuánto mide todo este cuadro a lo ancho? ¿1 milímetro? 1 milímetro, perfecto. Todo esto mide 1 milímetro. Y también para arriba, ¿no? 1 milímetro en total. Ok, eso quiere decir que yo estoy poniendo células en 1 milímetro por 1 milímetro. Es decir, en 1 milímetro cuadrado, ¿sale? Yo lo tengo en un área. Las células que yo estoy contando están en un área. Pero como yo les decía, como está a desnivel un poquito la cámara, le da entonces un volumen o en una distancia de 0.1 milímetros entre el cubreobjetos, perdón, y donde yo puse la muestra. Entonces, si yo tengo 1 por 1 y luego multiplico por ese 0.1 milímetros, que es entonces mi distancia entre la base y el cubreobjetos, yo puedo saber entonces el volumen que hay adentro de ese espacio, ¿no? Ese volumen. Y haciendo los cálculos, bueno, ya no los hacemos como tal, pero el volumen es de 0.0001 milímetros. Lo que yo tenga ahí van a ser 0.001 milímetros, ¿sale? Ahora, ¿cómo se saca la concentración? Ahora sí, muy bien. Lo voy a poner aquí. Bien. Entonces, la concentración celular. Oh, no voy a dejar escribir. Espérenme. Bien, ahora sí. Sale. La concentración celular, así lo voy a poner, va a ser igual a la suma total de células en la cámara. ¿Sale? Eso multiplicado por el volumen de la cámara. Ay, perdón. Bueno, eso es un por, ¿sale? En mi idea. Entonces va a ser multiplicado por el volumen de la cámara, que ya ahorita vimos cuál es. Le voy a poner cam, ¿no? Volumen de la cámara. Y también, porque si es necesario, multiplicado por un factor de dilución. Si yo necesité diluir mi muestra para ponerla en la cámara. Ok. Entonces, para sacar la concentración, yo multiplico el número de células que yo acabo de contar por el volumen de la cámara por un factor de dilución si es necesario. Ahora, la cuestión está en que normalmente, si nosotros contamos en los 25 cuadritos, me voy a llevar mucho tiempo. Por lo tanto, yo podría hacer un ajuste donde yo pondría la suma total, pero únicamente de 5 cuadrantes, ¿sí? O sea, el número de células totales solamente en 5 cuadrantes, pero esto yo lo voy a dividir entre 5, ¿sale? En realidad, ¿qué es lo que yo estoy obteniendo aquí? ¿Qué es esto de aquí? Voy a poner una flechita. Esto en realidad es aunque se vea chiquito, promedio de células por cuadrante. Estoy sacando un promedio, ¿no? Yo estoy haciendo la cuenta total en 5 cuadrantes y lo estoy dividiendo entre 5. Por lo tanto, estoy sacando el promedio de células por cuadrante. Pero como acá me dice la fórmula, yo necesito el total en toda la cámara, pues entonces yo tendré que multiplicar después esto por los 25 cuadrantes. Por 25, ¿no? Entonces vamos a ponerle otra flechita para saber qué es lo que indica esto. Y este significa número de cuadrantes totales. Gracias, totales, ¿no? Ahí está. Entonces el número de células totales en todos los cuadrantes es igual, ¿no? A que si yo hago la sumatoria total en 5 cuadrantes, lo divido entre 5 y luego multiplico por 25, ¿no? Y ahí yo obtengo el número de células
totales dentro de la cámara de Neubauer. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, genial. Ahora, me dice entonces que hay un determinado volumen, ¿no? Que era de 0.0001 mililitros. La bronca está en que pues yo no necesito el valor expresado de esa manera, porque yo estoy buscando en por mililitro, no por 0.0001 mililitros. Por lo tanto, vamos a multiplicar por otro factor que es de 10,000. ¿Sí? Que equivale a transformar el 0.0001 mililitros a mililitros. Que el valor ya no me quede entre eso, sino que me quede directamente entre mililitro, ¿no? O por mililitro, esa concentración. Entonces esto es exactamente esto que nosotros vemos aquí. Me está indicando el volumen de la cámara. Y finalmente, pues yo multiplico por el factor de dilución, ¿no? El factor de dilución nuevamente es cuando tú tienes una muestra, digo, eso lo voy a dejar tal cual, cuando tú tienes una muestra muy concentrada y, por ejemplo, dices, pongo mi muestra y veo tantas células que es imposible contarlas. Por lo tanto, voy a hacer una dilución. Entonces, tú agarras de tu tubito, por ejemplo, tú agarras de tu tubo de ensayo, perdón, soy malísimo dibujando tubos de ensayo, ay Dios mío. Es lo primero que digo y lo primero que hago, ¿eh? Soy malísimo dibujando tubos de ensayo, pero bueno, vamos a tratar de simular que esto es un tubo de ensayo. ¿Ok? Y aquí supón que tú tienes la muestra muy concentrada, ¿no? Acá voy a poner otro tubo de ensayo. Entonces, si tú dices, no, es que es imposible, ¿no? En este tubo de ensayo donde está mi muestra, es imposible que yo la pueda contar. Por lo tanto, voy a hacer una dilución. Y tú agarras, por ejemplo, 1 mililitro de esta y lo pasas acá. Le pones 1 mililitro, ¿no? Por decir algo. Y después a este le vas a agregar 9 mililitros de agua. ¿Cuántas veces estás diluyendo la muestra original? 10 veces. 10 veces, ¿no? Tu dilución es 1 a 10. La dilución que estás obteniendo es 1 a 10. Entonces, el factor de dilución que tú vas a utilizar es 10. Como estás diluyendo 1 a 10, ese es el que tú vas a poner aquí. O sea, yo tengo que multiplicar todavía mi valor por 10, porque la dilución es 1 a 10. Pero eso va a depender, obviamente, solo si tú haces entonces una dilución. Obviamente, si no haces dilución, pues no tienes por qué multiplicar, ¿sale? Entonces, eso va a depender. Muy bien. Esta es la ecuación, porfa, anótenla también, la ocupamos para el ejercicio. Esta ecuación que tenemos aquí, ¿sale? El ejercicio, de hecho, es de valores reales, que yo saqué en algún momento en el laboratorio de una fermentación, y ustedes van a crear esa curva de crecimiento, van a calcular el tiempo de duplicación, etcétera, ¿sale? Esa es la idea. Entonces, porfa, anoten esa formulita, esta, ¿no? Esta que tenemos aquí. No es necesario esto de arriba, esta es la que ocupamos. Esto es para que me entiendan por qué. ¿Por qué multiplico por 25 y luego por 10,000? Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Ok, muy bien. Perfecto, ok. Nos vamos a terminar esta parte de la cámara de Neubauer, ¿no? Bueno, aquí está lo de la dilución, ¿no? Lo que nosotros veíamos, pero nos pone en valores decimales, por eso no lo quería como ver tal cual, ¿no? Ahora, el valor que nosotros obtengamos de ahí, ¿no? Tiene ciertos inconvenientes. El primero de ellos es que tú ves al microscopio y ahí es donde tú ves la cuenta, ¿no? Lo primero que se nos ocurre de problemas es que obviamente a veces vemos diferentes. Yo, por ejemplo, estoy bien cegatón, ¿no? Y se me puede ir una que otra célula. O por contar rápido, porque ya quieres terminar, también dejas de contar algunas células. O si eres desorganizado, al momento del conteo también se te van algunas células. Con que se te vaya una célula, el efecto en tu valor final, en esa ecuación que ahorita les puse, va a ser no de una célula. Estás hablando de que estás sobreexpresando o subexpresando el valor como 1,000,000 de veces, ¿no? Y obviamente, pues eso es malo, ¿no?
Si se te va una sola célula, entonces tus valores van a quedar bajísimos, ¿no? De lo que debería haber quedado en una manera normal, ¿no? En una cuenta real. Entonces, ese es uno de los inconvenientes principales, ¿no? Otra cosa es que tú no puedes distinguir células vivas de muertas, porque era lo que les decía. Hay células que se están programando para morir porque ya no se pueden replicar, pero si tú la ves al microscopio, pues ahí la ves, ¿no? La célula sin morirse ni nada, y está tal cual parada. Entonces uno la puede tomar como que la célula pues está bien, y eso entonces es un falso positivo, ¿no? Al final de cuentas, eso te va a ayudar a sobreexpresar más bien tu valor. Ahora, la otra es que cuando tienes una densidad baja celular, pues tampoco te sirve mucho, ¿no? Es complicado ver alguna que otra célula rondando por ahí. Por lo tanto, pues también se complica un poco, ¿no? Ok, la única que nosotros podemos solventar es lo de distinguir células vivas de muertas. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Teñimos con azul de metileno o con algún colorante, de tal manera que las células no viables, las que ya están muriendo, el colorante va a entrar adentro de la célula y yo las veo como manchitas azules, ¿no? Esas células. Pero las que no, el colorante solamente se va a quedar alrededor de la pared celular de la bacteria o de la levadura. Y entonces yo voy a ver la célula brillante, obviamente la voy a ver ahí enmarcada, ¿no? En azul, pero no la voy a ver completamente manchada de azul, ¿no? Y bueno, esa es una manera de saber cuál célula todavía es viable y cuál célula pues ya no es viable, ¿no? Cuál ya se está programando para morir. Muy bien. Bueno, nos falta poquito de este tema. Vamos a ver otras 2 formas o 3 formas de poder determinar esa curva de crecimiento. Y luego pues haremos el ejercicio, ¿no? Ese ejercicio que les comentaba nos va a ayudar a entender un poquito más esto de la cuenta, cómo crear la curva de crecimiento, etcétera, ¿no? Que posiblemente vayan a necesitar en un futuro no tan lejano, ¿sale? Muy bien, con esto entonces vamos a dejarle aquí. Mañana continuamos con esto, con el ejercicio y la actividad de evaluación del tema número 3. La pregunta es, ya vamos a terminar tema número 2. ¿Cuándo quieren el examen del tema 2? Santo Dios. Luego ahí vamos, ¿verdad? Con malas noticias. ¿Propuestas? Pues igual el lunes, ¿no? ¿El lunes luego? Bueno, yo digo. Para arrancar con Tokio, dicen ahora los anuncios, ¿verdad? Ok, el lunes puede ser, sí, si quieren, no hay ningún problema. Ok, entonces mañana les digo, lunes o martes, pues sí, mañana les digo, ¿no? En qué se enfoquen en estudiar, ¿no? Porque este tema pues está más larguito, entonces les digo más o menos en qué se enfoquen, ¿sale? Y con eso, pues quizá mañana vemos, ¿no? Cómo terminamos para ver si es lunes o es el martes directamente. Y bueno, como les decía, tema 2 queda lunes o martes, tema 3, pues técnicamente con las expos va a quedar. Así que de ahí pues saltaremos ya al tema número 4 de nuestro programa. ¿Sale? Ahí la llevamos con todo y nuestros momentos de juego y de plática y de todo. Ahí más o menos nos la hemos llevado. ¿Sale? Muy bien, pues eso sería todo por el día de hoy. Yo me despido, les deseo que tengan muy bonito día, cuídense mucho y pues nos estamos viendo mañanita. ¿Sale? Tengan bonito día.